Bueno, entrar hoy en la biblioteca es enormemente satisfactorio. Me resulta casi luminoso y radiante, aunque sí, el cambio de estación también acompaña, porque ya se está yendo aquel sol que nos condena a la oscuridad, a no mirar más que al suelo. Ahora hay un sol que nos permite levantar la cabeza y ver el mundo, salir de la cueva. Hoy ha empezado mi curso escolar, con lo cual en teoría empieza mi trabajo, aunque la palabra escolar significa real, etimológicamente, darse al ocio. Es ocio. Hoy ha empezado mi ocio y debo decir que no me faltaban los temores. Sin embargo, me alegra enormemente seguir dando literatura universal, así que como he llegado casualmente y sin proponérmelo y sin hacer demasiado esfuerzo, simplemente leyendo y presentando libros de manera casi diaria o de manera regular, como he llegado al número 300, a los 300 autores. Bueno, algún manuscrito anónimo hay, entre ellos precisamente un códice relacionado con Petrarca y de alguna manera también con Boccaccio. Ya dije que si aparecía por las calles de Florencia o por las calles de cualquier ciudad italiana o francesa un manuscrito en una lengua extraña, lo primero que podrían pensar los burgueses, los ciudadanos, los que algo supieran de letras es que se le habría extraviado, se le habría caído o a Petrarca o a Boccaccio, que eran los más interesados en materias tan abstrusas y nunca por otros vistas ni entendidas. De hecho, a Petrarca le costó muchísimo que le enseñaran el griego. Y Boccaccio no andaba parvo ni escaso en intereses universalistas, porque a él se debe el manuscrito en el que aparecen las primeras palabras de la antigua lengua canaria tratadas de una manera más o menos, más bien filológica, más bien científica, más allá de la epigrafía, más allá del tablón de Guarasoca, evidentemente, de Guarasoca o de Guarazoca, como ahora se escribe, aunque los canarios pronuncien Guarasoca. Y es a Boccaccio a quien voy a presentar, desde luego. Ya presentaré a Petrarca, pero qué mejor ejemplar, qué mejor autor para ilustrar el Trecento, los 300 autores, que uno de los más destacados y rutilantes de este siglo, de esta época, de este tiempo y de toda la Edad Media, como es el polímata Giovanni Boccaccio de Certaldo. Bueno, aunque sobre su biografía nos detendremos, por supuesto, nos detendremos. El primer acercamiento que tuve a Boccaccio es muy diferente al que han tenido los alumnos de literatura universal que he tenido, pero en realidad no he tenido. Desharé el misterio, es que no venían. Yo tenía, cuando daba primero de bachillerato, una alumna que recibía clases de literatura universal por parte de otro miembro del profesorado. Y viendo, claro, yo siempre me intereso por lo que están estudiando mis alumnos o por lo que están estudiando los alumnos de otros, por qué se está estudiando en esa colmena, en esa mente colectiva que es un instituto, para saber cómo puedo engranarlo y encajarlo todo. Claro, cuando pregunto tanto y con tanto detalle, a veces hay quien se lo toma no sin razones, por donde no es, y se siente espiado o víctima de la Inquisición, especialmente los profesores de religión, porque cuando yo pregunto a los profesores de religión, no desde luego en mi caso ahora, donde el que lleva religión me conoce bastante bien, sino en otros lugares donde desde luego me conocen menos, sean los de religión católica, evangélica o islámica o lo que sea. Claro, cuando yo pregunto tanto por lo que se enseña y lo que se aprende en religión, inmediatamente ellos piensan que es que voy por la innecesariedad absoluta de que se enseñe religión en las escuelas, cuando no, yo lo que quiero saber es qué enseña
y qué aprende el resto para saber qué puedo introducir yo, cómo puedo relacionar, cómo puedo coligar, cómo puedo religar. Desde luego de eso va la religión, una cosa con otra. Pues preguntando a mi alumna qué estaban dando en literatura universal, me dijo que estaban dando a Boccaccio, lo cual, claro, me entusiasmó, como no puede ser de otra manera. A mí, por supuesto que me entusiasma el universalista, el ingenioso, el divertido, el transgresor, el genial, en tantísimos aspectos, Giovanni Boccaccio. Y me dijo que lo único que habían aprendido, o lo único que sabía, era que Boccaccio era un feminista, que Boccaccio era un feminista. Claro, no me extraña nada con ese conocimiento único a propósito de Boccaccio que suspendiera y luego repitiera curso conmigo, pero no fue a las clases, de modo que este vídeo sirve de alguna manera para que si por accidente esta alumna entra en YouTube y se pone a buscar vídeos de cómo limpiar juntas de canaletas o cómo hacer un arroz a la cubana, o que accidentalmente pueda llegar a aquella clase a la que no asistió y aquel conocimiento más profundo sobre Boccaccio que aquel de que Boccaccio era un feminista, cosa que evidentemente vale y merece un suspenso en toda tierra de pan y repetir el curso, porque yo la imagen que mi primer acercamiento, este es el primer libro que tuve de Boccaccio, una edición del diario El Sol, una edición de periódico, además lo dividía en 2 volúmenes y el segundo no lo tengo, pero leí este volumen con muchísima atención. La primera relación que tuve con Boccaccio, el primer acercamiento, no me dicen de él, desde luego, ni poco ni mucho, ni por asomo, de ninguna manera, que sea un feminista. La ilustración, la miniatura, puede resultar equívoca. Puede ser que Boccaccio esté criticando esta escena, pero por el contenido y por el manuscrito al que pertenece, que es el 5070 de la Biblioteca del Arsenal, de la que ya he hablado, ya he hablado por extenso, y cada vez que aparece un manuscrito rico, un manuscrito magníficamente iluminado de aquella biblioteca, conviene recordar cómo se salvó heroicamente durante la Revolución Francesa por la pasión y por el cuidado de una sola persona, y bueno, de varias personas, pero incluso de aquellos a quienes menos le iba, porque no era suya, ni simples criados que salvaron la biblioteca del Arsenal, donde está esta joya, donde está tantísimas otras que veremos, que hemos visto y que veremos. Vimos ya ya hemos visto algún manuscrito del Arsenal. Esto pertenece a esa biblioteca y perteneció a Felipe el Bueno de Borgoña, y por el contenido del libro, por los cuentos, y por ese manuscrito que ahora mostraré, bueno, sabemos que esta escena a Boccaccio le parece divertida, en un ejercicio de, por supuesto, humor negro. Es humor negro, pero no lo pinta como una denuncia contra la situación de la mujer, la posición de la mujer, sino como algo divertido. El manuscrito al que pertenece está magníficamente editado y recogido en esta edición de Sopena, Giovanni Boccaccio, el Decamerón. En italiano se sigue prefiriendo la pronunciación griega, il Decameron, como de Casanova, por ejemplo, de Giacomo Casanova, el Icosameron, porque claro, sentó desde luego cátedra y tradición en cuanto a cuentos con título en griego. Bueno, esta edición de Sopena que voy a desnudar, o bueno, voy a leer la contraportada. El Decamerón, traducción integral, ilustrada, no resumida, que quede claro. La traducción de la presente edición está basada en una... Bueno, hay más datos dentro, así que voy a desnudarlo. Esto forma parte de la colección de Sopena. Voy a desnudarlo. Bueno, Boccaccio con el Decamerón. Bien, vamos a ver. Bueno, la verdad es que lo recordaba mejor, pero bueno, lo que importa es el contenido. La sobrecubierta es bellísima, la portada no tanto. Deberían haber hecho que la sobrecubierta fuera cubierta. Bueno, aquí está. El Decamerón del maestro Giovanni Boccaccio Florentino.
adaptación por Mauro Armiño, o sea que hay cierta modernización de la primera traducción castellana editada en Sevilla en 1496, ilustrada con 100 miniaturas flamencas del siglo XV en negro y en color. Bueno, flamencas sí, porque son de Metz y de... sí, son dos maestros flamencos, pero Guilleberto de Metz aprendió en París. Sus maestros y su estilo es el bello arte de iluminar del que habla Dante, y lo aprendió en París. Es un prodigio de libro. Probablemente no todas han de pertenecer al 5070 de la Biblioteca del Arsenal, porque habla de artistas flamencos, quizá. Bueno, pero básicamente entiendo que es eso, que es el 5070 del Arsenal, aunque seguramente hay de otros manuscritos. Bueno, pues en esta maravillosa, en esta magnífica edición, en este auténtico tesoro que tantas satisfacciones y tantos placeres me ha proporcionado, porque claro, yo empecé con lo que no es más que una selección del Decamerón. Vamos a ver, il Decameron, traductora Esther Benítez, en la traducción de Esther Benítez, pero bueno, no sé si estaba completo, y si estaba completo no sé cuántos volúmenes serían. Vamos a ver, primera jornada, il Decameron evidentemente son 10 jornadas con 10 cuentos. Bueno, pues está la primera jornada con sus 10 cuentos, no falta ninguno, y está la segunda jornada hasta la novela séptima, hasta el séptimo cuento. La novela es lo que nosotros llamamos cuento, aunque también novela, porque Cervantes habla de sus... bueno, y claro, no está mal citar a Cervantes, porque al igual que con Cervantes, de Boccaccio se cita y se lee solo el Decamerón. Solo el Decamerón, como de Cervantes, se devanan los sesos los críticos y se trillan los ojos solo con el Quijote, cuando ojalá se leyeran más las obras completas de Cervantes, que son un auténtico tesoro desde la primera palabra hasta la última, y se leyeran menos libros sobre Cervantes y sobre el Quijote, menos biografías, menos interpretaciones, menos juicios críticos, que se vieran menos vídeos sobre el Quijote, desgastándonos las meninges con el Quijote y privándonos del placer de leer a todo Cervantes, porque Cervantes no puso un huevo por accidente, no hizo una obra extraordinaria. Toda la obra de Cervantes es maravillosa, y solo se lee el Quijote, al igual que en el caso de Boccaccio solo se lee el Decamerón, solo se lee el Decamerón. Pero evidentemente, por lo que estamos viendo, más allá de la libertad de estas mujeres en esta quinta de recreo donde tienen lugar las recitaciones de los cuentos del Decamerón, más allá de esa libertad que exhiben esas mujeres, no puede decirse que el Decamerón sea un libro feminista, ni poco ni mucho. De hecho, esta fue la primera edición que tuve del Decamerón. Esta fue la segunda, pero en Italia, por supuesto, no sé si en el propio viaje a Italia, que se sigue haciendo, bueno, se seguía haciendo hasta que llegó el señor virus. En mi instituto, creo que esto me lo compré en mi primer viaje a Italia, la primera vez que estuve en... Sí, esto me lo compré en mi primer viaje a Italia. Esta no es la parte machista, es más bien esta, y no sé si lo censurará, YouTube. Este es mi tercer Decamerón, y lo compré la primera vez que fui a Italia, aprovechando el viaje de fin de curso del instituto en el que ahora enseño. Y la portada, evidentemente, viene a ser tan poco feminista con la del primer Decamerón que tuve y que ha salido volando y que voy a poder recuperar con harta dificultad mientras exhibo el lomo. Bueno, pues estas dos estampas que ilustran la misma obra poco de feminista tienen. Esta es la famosa
historia de Anastasio degli Onesti, que se conserva en su mayoría en el Museo del Prado, porque es un cuadríptico, son 4 cuadros, 4 imágenes, 4 grandes representaciones de momentos diversos del relato de la novela de Boccaccio, y la cuarta está en manos particulares, obra en manos de un coleccionista. Creo que en Estados Unidos, no lo sé. En el Museo del Prado solo tenemos las 3 primeras de la historia, la cuarta es la boda. La historia de Anastasio degli Onesti la hago leer a mis alumnos ilustrada con esta magnífica obra de Botticelli. Es una mejor manera de leerlo, y pocas conclusiones feministas pueden sacarse de ella. Por cierto que también hemos visto un poco del número dedicado al Decamerón en la serie Los libros de Radio y Televisión Española, pero bueno, es muy poco medieval, es muy poco italiana, es muy poco creíble. El ritmo es lento y aburrido. Quizá lo único divertido que tiene es a Quique San Francisco, es a Enrique San Francisco, y además le cortan la cabeza y la meten en una maceta. Así que bueno, ahí está, el número dedicado al Decamerón en la serie de los libros, pero es muy poco boccacesca, es muy poco boccacciana esa interpretación. Lo que me lleva a recordar otras interpretaciones, las interpretaciones fílmicas de las interpretaciones fílmicas de la obra de Boccaccio. Tengo aquí la trilogía de la vida, que esta parte se puede mostrar, pero las otras voy a poner estratégicamente el pulgar o el índice. Bueno, la trilogía de la vida de Pierpaolo Pasolini se compone de, bueno, el libro de cuentos más antiguo de la serie, Las Mil y Una Noches, los cuentos, bueno, ya se tapa ella, los cuentos de, los cuentos de Canterbury, que imitan a Boccaccio, los cuentos de Chaucer, y entre ambos, cronológicamente, no se ve nada. Sí se ve. Bueno, pues, y aquí un poco también, bueno, en fin, es que no sé lo que, por si acaso, porque en el futuro, quizá, como en Japón el vello púbico se considere una ofensa bueno, pues eso. El Decamerón de Pasolini, grandísima película, y yo creo que la más suave de la trilogía. Alguna vez les he puesto a mis alumnos fragmentos de los cuentos de Canterbury, quizás son los más suaves, porque de hecho es la única carátula en la que no se ven tetas de esta edición de la trilogía en francés. Bueno, pues alguna vez les he puesto los cuentos de Canterbury, con lo cual entiendo que esa va a ser la más suave de la trilogía, pero claro, por supuesto la escena de Giotto en el Decamerón es un prodigio, y todo esto me lleva a los primeros acercamientos a Boccaccio, a este autor, porque claro, yo en clase les dije, no daba literatura universal, sino que daba literatura española, y bueno, no sé cómo, sí que salieron las colecciones de cuentos. Hablé de Las Mil y Una Noches, hablé de la trilogía de la vida, hablé de estas, y les desaconsejé plenamente que vieran Saló, que vieran Los 120 días de Sodoma, la película de Pasolini basada en otra colección de cuentos que más bien es un precedente de las psicopatías sexuales de Krafft-Ebing, bueno, que es eso, los 120 días o las 120 jornadas de Sodoma. Les recordé lo que dijo un amigo al proporcionarme estas películas, citando a un embajador inglés que, comiendo en Francia, dijo, a propósito de un plato local: al principio pensé que era mierda,
luego lamenté que no lo fuera. Bueno, pues mi amigo me dijo, al principio pensé que era porno, luego lamenté que no lo fuera. Bueno, pues creo que lo único que vieron mis alumnos fueron los 120 días de Sodoma. Ni les importó el Decamerón, ni les importaron los cuentos de Canterbury, ni les importaron las 1001 noches. Se fueron directos a hacer una sesión ahí todos en la clase. Todos mayores de 18 años, recuérdese las edades a los que yo imparto y, en fin, contra mi voluntad y mi consejo. Yo lo que querían era que vieran paulatinamente estas... Bueno, esto sirve de advertencia a los profesores. Primero, lo que tienen que poner y lo que tienen que tener cuidado de poner en clase, y que si desaconsejan algo lo van a ver. Eso que quede claro. Muchas escenas de estas películas para mayores de 18 años, etcétera, se pueden poner sin ningún problema. Bueno, esta es la versión francesa, está prohibida el Decamerón a menores de 16 años. O sea que en segundo de bachillerato se puede poner con los cuentos también menores de 16. Sí, menores de 16. Y como me dijo el director, los padres no se pueden quejar si la película está legalmente calificada para la edad que tienen los alumnos. Así que sin problema si se usa la versión francesa, que claro, que los franceses tienen mucha manga ancha. Supongo que la española no diferirá mucho. Si vemos una australiana o una sueca, a lo mejor está prohibida hasta para los adultos, no lo sé. Estas cosas son muy absurdas y son muy libres. En todo caso, a un alumno de 17 años de segundo de bachillerato perfectamente le puedo poner... Claro, hay que preguntar cuando cumplen años. Pero al margen de esto es que hay escenas enteramente poéticas, literarias, muy elegantes, y otras que no lo son, y son descacharrantes y desopilantes, pero son muy groseras y escatológicas, pero que son plenamente aptas y no van a perjudicar la mente infantil. Pero claro, eso lo dice nuestro buen criterio, también lo tiene que decir un documento legal, porque ya sabemos cómo son los padres y cómo es la formación. Bueno, estos son las 1001 noches, claro, aquí se ven la Madonna, la Virgen de Giotto. Esto es una cosa mucho más decente. Bueno, naturalmente, esta es la versión cinematográfica más famosa de Boccaccio. Hay muchísimas otras y, por supuesto, hay películas concomitantes que tratan cuentos que aparecen en Boccaccio, pero que pertenecen al acervo universal, y aparecen en muchos otros autores, pero muchas películas transpiran el estar siguiendo la versión de Boccaccio. Al igual que tenemos interpretaciones plenamente libres, absolutamente libres del universo boccacesco, e incluso, bueno, esta película, Boccaccio 70, de Vittorio De Sica, Federico Fellini, Mario Monicelli y Luchino Visconti, es una imitación más que de contenido formal, aunque bueno, no nos engañemos, sí, transpiran, inhalan mucho de ese mundo de Giovanni Boccaccio. Naturalmente, para una inspección más detallada de las interpretaciones y traducciones fílmicas de Boccaccio, para eso está IMDb, de Internet Movie Database, pero evidentemente por aparecer en el título y por aparecer de manera pictórica, de manera tan plástica, estas son las dos versiones más... De hecho, voy a tapar Boccaccio 70, eso es la desnudez femenina, que es la problemática, la masculina no, bueno, hasta cierto punto, claro. Bueno, en fin, en Pasolini, desde luego hasta cierto punto, porque no se priva de mostrar la desnudez masculina hasta extremos que pueden resultar... si no incómodos, a veces ridículos, y pienso precisamente en los 120 días de Sodoma con esos con esos apéndices extraños. Y bueno, esto en cuanto a las versiones cinematográficas, que por accidente, por lo que tiene la cultura audiovisual, por estar cerca de estas versiones a un golpe de mando a distancia o de una mera pulsación en la búsqueda en YouTube o en las redes sociales, puede ser que Boccaccio se infiltre y se aparezca en los hogares con más facilidad de manera audiovisual a través de Fellini, a través de Pasolini,
que en formato de libro de kiosco, de libro popular, a pesar de que estos volúmenes fueron realmente populares en su tiempo, y era frecuente verlo en las casas de la gente que no tenía libros, en las bibliotecas de folletos, en las bibliotecas que más que bibliotecas eran hemerotecas. Pero bueno, ese tiempo ya ha pasado, el tiempo del papel. Yo creo que poco futuro tiene. Bueno, y eso me va a llevar a una colección magnífica que casi se puede considerar de kiosco. Ahora lo veremos. En todo caso, como he dicho, la inmensa mayoría de los lectores de Boccaccio ha leído solo el Decamerón. Hay muy pocos lectores castellanos, lectores europeos, incluso lectores en el mundo que hayan leído de Boccaccio algo más, aparte del Decamerón, si es que han leído el Decamerón y si es que lo han leído entero, como el Quijote. Hay muchos que han empezado el Quijote, hay muchos más que no lo han terminado, y hay muchísimos más que no han leído o no conocen nada más de Cervantes. Pues lo mismo con Boccaccio. La historia Marco del Decamerón es una auténtica maravilla, porque uno ve a la muerte segando vidas, la gran peste, la peste negra de 1348, causando estragos en Florencia, esa descripción de la plaga y ese huir del mundo de los contadores de cuentos, de los cuentacuentos de la historia, en una quinta de recreo en la que, como digo, hay libertad e igualdad entre los hombres y las mujeres, y yo creo que ahí se para, más allá de algunos engaños que le hacen las mujeres a los hombres, pero eso también tiene ante todo una lectura misógina. Ahí se para, diría yo, el feminismo del Decamerón. Y especialmente sangrante es este cuento, mucho más que que es un cuento de costumbres en el que el maltrato a la mujer aparece como algo chusco y divertido, pero como algo sujeto a crítica social, como un mal del tiempo, puede leerse así, pero este cuento, sin duda, un cuento de fantasmas, esto es un cuento de fantasmas, sin duda, bueno, no sé, sin duda, ha de tener precedentes populares, y Boccaccio lo ha querido dejar tal cual, con esa mentalidad retrógrada popular, y desde luego como portada es un mal ejemplo, porque es incluso más machista que esta obra, pero es que es una pintura de Botticelli, es una magnífica pintura de Botticelli. En clase leemos el cuento y no creo que merezca la pena desvelarlo, pero esta escena de una mujer desgarrada por los perros, y bueno, he dicho que los 4 cuadros, las 4 tablas, representan 4 escenas distintas, pero en alguna hay una sincronicidad de imágenes y se muestran imágenes sucesivas. Claro, es en la primera visión del fantasma de la mujer desgarrada por los perros. En la primera visión aparece también la escena inmediata, que es la de este jinete, este caballero armado que la persigue. Una vez que los perros le han dado caza, le saca el corazón y las entrañas y se las da de comer a los perros. No desvelo el cuento, porque, caray, es un ejercicio de clase y además es muy fácil de leer, pero yo diría que un cuento feminista no es. Como digo, hay muy poca gente que después de leer entero o parcialmente el Decamerón ha leído más de Boccaccio. Yo lo que leí después del Decamerón fue esta colección de 2 obras, La elegía de Doña Fiametta y El Corbacho, en traducción de Pilar Gómez Vedate, que, si no recuerdo mal, es experta en la Edad Media, pero en la Edad Media anglosajona. Pero bueno, se ve que también es romanista. La portada es celebérrima, es el Boccaccio de Andrea del Castaño, que hace tríptico con Dante y Petrarca. Es una imagen conocidísima, merecidamente conocida. No es tan conocido que el propio Boccaccio es un artista plástico. De esto, naturalmente, también voy a hablar, porque si me preocupa tanto la iconografía
y la filmografía, no voy a dejar pasar, desde luego que no, que Giovanni Boccaccio es un artista plástico. Bueno, pues leí estas dos obras y el feminismo yo no lo veo por ninguna parte. De hecho, esto es una colección, sobre todo el Corbacho, es una colección de